Exaltamos al nombre de Jesús, amén. Qué privilegio poder estar este día y como bien dice el pastor Ernesto, gracias Lorena por este privilegio de poder estar este día aquí. Como bien no sabíamos que cumplían un año, pero Dios tiene planes. Dios tiene planes, amén. ¿Qué no le dices a tu vecino? Dios tiene un plan para ti. Está alerta porque Dios te va a hablar el día de hoy. ¿Cuántos están listos para recibir lo que el Padre tiene para sus vidas? Amén. Hay situaciones y circunstancias por las cuales pasamos en la vida, todo ser humano. De repente hay tormentas. ¿Quién ha pasado por alguna tormenta? ¿Cuántos de aquí han tenido algún fracaso en su vida? ¿No? ¿Tan poquitos? ¿Tan poquitos han tenido un fracaso? Dentro de las situaciones y las vivencias que el ser humano tiene, las tormentas por lo regular, fíjate bien, no son de manera externa, sino son internas. Las tormentas por las cuales el ser humano llega a pasar se manifiestan de una manera interna. Por lo tanto, ¿qué sucede en nuestro ser interior? Es algo que se va acumulando, es algo que está allí presente y muchas veces no sabemos qué hacer, cómo hacerle para salir de ella, ¿cierto o no? Así es, amén. ¿Amén? Amén. Y una de las primeras tormentas, esas tormentas internas, que es una de las más grandes que llegue a existir, es el hecho del temor al fracaso. Muchas veces hay gente aquí que ha empezado proyectos en su vida y ya fracasaron a la primera, ya han escuchado voces como estas que te voy a decir. Dice, ¿sabes qué? Destruye toda la evidencia, todo lo que iniciaste y échalo a la basura. ¿Te ha sucedido eso? ¿No? Sí. Esa es una realidad. Dice, destruye toda la evidencia. ¿Sí? Una de las realidades es que los fracasos muchas veces los llegamos a esconder. Los negamos. ¿Sí? Le tememos a los fracasos. ¿Sí? Los desconocemos, o sea, digo, no, yo no he pasado por eso. Yo no he pasado por ninguna circunstancia, pero los llegamos a odiar, ¿cierto o no? De todas esas vivencias y circunstancias, hacemos todo menos una sola cosa: aceptar que hemos tenido un fracaso. Luego no aceptamos que hemos fracasado. ¿Sí? ¿Sabes una cosa? El hombre que nunca ha tenido una equivocación en su vida, ¿sabes por qué es? Porque nunca ha hecho nada. No ha iniciado absolutamente nada. Todos aquellos que hemos tenido proyectos, que Dios nos ha puesto proyectos, hemos fracasado en algún momento del tiempo. ¿Sí? Los hombres grandes en el mundo, ¿qué crees que han tenido? Han fracasado. Uno de los más grandes pianistas conocidos es el polaco Paderewski. ¿Sabes qué fue lo que le dijo su maestro de piano a este pianista? Nunca serás un buen pianista. Qué tremendo establecimiento se estaba haciendo en la vida de este hombre en ese tiempo. Una declaración tremenda. Muchas veces el ser humano no comprende o no entiende que la palabra tiene poder. Y más si es alguien que tiene una autoridad sobre nosotros y suelta una palabra, esa palabra tiene poder. Y en este caso, en este pianista, su maestro de piano le dice, tú nunca vas a ser un buen pianista. Qué aliento, ¿verdad? Y era su maestro. Y aquí yo sé que hay varios maestros. Cuando tú le estás enseñando a alguien, tú quieres hacer un establecimiento como este, o tú quieres que aprenda, y no nada más que aprenda, sino que te supere, ¿cierto o no? Pero muchas vivencias y muchas circunstancias provocan en un momento dado que la gente por desconocimiento haga establecimientos en tu vida. Establecimientos que marcan muchas veces el caminar de muchas personas. ¿Sí? Y una de las cosas reales es que muchas veces se quedan en ese tiempo, se quedan en el pasado. Pero ¿sabes una cosa? Que si tú vives de tu pasado, paralizas tu presente y eliminas tu futuro. No le das cabida para lo que viene. Porque como venimos arrastrando
todo lo que ha sido establecido en nuestras vidas anteriormente, ¿sí? Paraliza todo lo que Dios tiene para nuestras vidas, ¿sí? Pero te quiero decir una cosa. Cuando ha habido fracasos repetitivos, te está diciendo, esta es la huella que tengo para los éxitos que vienen para tu futuro. Aleluya. Los fracasos repetitivos son el inicio del éxito, de lo que viene por delante. Una persona muy conocida en el mundo cristiano como es Maxwell, hace una declaración refiriéndose acerca del sufrimiento y del fracaso y dice, es imposible triunfar sin sufrir. Porque cuando yo quiero salir adelante necesito poner de mi parte, voy a pasar por situaciones, por circunstancias, voy a requerir tener un esfuerzo, ¿cierto o no? Sí. ¿Sí? Pero mucha gente vive en ese temor. Mucha gente no comparte el evangelio, ¿por qué? Por temor. A ser rechazado, a no ser aceptado en el ámbito en el que te desenvuelves, en el que te desempeñas en un momento dado. Pero te tengo noticias, es necesario correr ese riesgo. Necesitamos correr ese riesgo. El cuerpo de Cristo muchas veces, ¿sí?, se queda centrado en su ámbito, en estar el miércoles en oración y el sábado o el domingo en el servicio, pero Dios quiere que salgamos a las calles. Dios quiere romper con todo eso porque Él ha dado una instrucción muy clara. Le dijo a sus discípulos, dice, toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra, dice, por tanto, ahí le dijo, quédense en la congregación, quédense aquí a gusto. Ellos iban a salir e iban a enfrentar al mundo. Iban a enfrentar al mundo. El Señor sabía lo que iban a vivir ellos, sin lugar a dudas. ¿Sí? Por lo tanto, es necesario que hoy en día el pueblo de Dios se levante y tome ese riesgo de ir y compartir y hablar lo que Dios ha hecho en su vida, como la hermana, el testimonio que daba. Terminó unos testimonios muy poderosos que edifican al cuerpo de Cristo. Y al final les tengo uno muy hermoso y poderoso también en el nombre de Jesús. ¿Los apóstoles tuvieron fracasos? Sí, claro. ¿Es cierto o no? El apóstol Pablo se arriesgó a caminar sobre las aguas, ¿sí? No tuvo el miedo, pero fracasó. No tuvo miedo al fracaso, pero fracasó. Pero aprendió una lección del maestro. Hombre de poca fe. ¿Qué lo llevó a no poder seguir adelante? Su fe. Su fe. También otra de las cosas que pasó el apóstol Pedro en el afán de defender a Jesucristo. Quería hacer algo malo, no, él estaba dispuesto a defender al Señor Jesucristo y le corta la oreja de un soldado, ¿cierto o no? Y él pensaba que estaba haciendo algo bueno, que estaba defendiendo al maestro, pero ¿sabes qué? Estaba fracasando en ese momento. En ese instante él estaba fracasando, pero aprendió una lección. Y el que a hierro mata, a hierro muere. Son enseñanzas muy tremendas. Moisés mismo tenía una tarea, iba a tener una tarea hermosa y maravillosa, ¿no?, de libertar al pueblo de Israel. Pero ¿qué hace antes? Mató a un egipcio. ¿Sí? Iglesia, no hay razón para tenerle temor al fracaso, porque el fracaso te va a traer una enseñanza. El fracaso te va a traer una enseñanza. Otra de las tormentas que se llegan a presentar es al miedo, al desaliento, ¿cierto o no? Y un ejemplo muy claro es el profeta Elías. El profeta Elías, ahí en Primera de Reyes, el capítulo 18, habla de algo tremendo, maravilloso, un hombre de Dios que tuvo momentos muy tremendos, muy poderosos en el Monte Carmelo. Él mostró persistencia, fe, poder, obediencia y una oración efectiva que fue siempre lo que lo caracterizó. En el capítulo 18 tiene una victoria contra los profetas de Baal. ¿Y qué sucede en el capítulo 19? Se tiene que ir a esconder en una cueva. ¡Wow!
Qué contradictorio, ¿cierto, no? El capítulo 18 habla de una tremenda victoria, un hombre que era persistente, con poder, con fe, siendo obediente, usado poderosamente por Dios, pero en el capítulo 19 ve y se esconde. Porque tenía temor. Iglesia, el desaliento, el temor nos hace ver menos de lo que realmente somos. ¿Sí? ¿Qué decía Elías? No soy yo mejor que mis padres. Nos hace evadir las responsabilidades que hemos tenido, que hemos recibido. De tal manera que Elías se esconde. Fíjate, había tenido una victoria contra los profetas de Baal y en el capítulo 19 se esconde. ¿Sabes por qué? Porque tenía temor a morir. ¿Sí? El desaliento nos hace sentir culpables. ¿Cierto o no? ¿Sí? Nos hace sentir culpables. Elías decía: los hijos de Israel han dejado tu pacto y solo yo he quedado. ¿Sí? Iglesia, para enfrentar el temor a los fracasos, para enfrentar el desaliento, debemos siempre tener una actitud positiva. ¿Sí? No sé si tú has tenido oportunidad de ver cómo los pajaritos construyen sus casas. ¿Qué sucede cuando viene una tormenta o una lluvia? ¿Qué pasa con esas casas que ellos hacen? Se desbaratan. E inmediatamente que pasa la tormenta o pasa la lluvia, ¿qué hace el pajarito? Vuelve a comenzar. Qué tremendas enseñanzas nos dan. Ellos no se quedan con lo que ya sucedió, con lo que ya pasó. Ellos tienen esperanza y siguen adelante. Aprenden de lo que vivieron, de lo que pasaron, y ellos van adelante. ¿Sí? Nosotros como pastores, consejeros y mentores, ¿sí?, una de las cosas que les podemos decir es que nunca te des por vencidos, siempre y cuando sepas que es Dios quien te está mandando a hacer lo que te está enviando a hacer. No tengas temor. No tengas temor y no te des por vencido. Podemos entender que todas las cosas obran para bien, porque todo obra para bien los que estamos en Cristo Jesús. Por lo tanto, iglesia, ten ánimo. No desmayes en lo que Dios te está mandando a hacer. Que nada te intimide. No le permitas que el miedo invada tu ser. Que llegue el desaliento. Lo único que necesitas tener la fe suficiente para proseguir adelante. Pablo mismo lo dijo: no pretendo haberlo logrado, sino prosigo, voy adelante. Y Pablo, ¿dónde estaba cuando él estaba externando todo esto? Estaba en la cárcel. En la cárcel, desde ahí soltando mensajes a las diferentes iglesias que él había fundado, que él había establecido. Con esto te quiero decir, iglesia, tú vales mucho. Tú vales mucho. ¿Sabes por qué vales mucho? Porque vales la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Es allí donde está tu verdadero valor. ¿Sí? Uno de los episodios tremendos que sucedió en las Olimpiadas de México de 1986. ¿Sí? Tal vez hayas escuchado la historia de un maratonista de Tanzania, ¿sí?, que él se lesionó mientras él estaba en la carrera, mientras él estaba llevando a cabo el maratón, mientras él corría en él. ¿Sí? Y todo el mundo se acercó a él y le dijo: no, pues ya detente, salte. Y él claramente dice: mi país no me envió a México a iniciar la carrera, me envió a terminarla. Iglesia, tú no fuiste escogido por Dios, elegido por Dios para iniciar una carrera. Tú fuiste escogido y elegido por Dios para llegar a la estatura del varón perfecto. Esa es la razón por la cual has sido escogido por Dios, para llevar una obra poderosa y maravillosa que Dios tiene contemplada y tiene para tu vida hoy en día. Amén. Ha habido gente que ha fracasado. ¿Sí? En el libro de Hechos habla acerca, es más, Jesús mismo fracasó, ¿cierto o no?
Dice la escritura que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿Cierto o no? Su misma familia no creía en él. ¿Lo trataron bien? Él fue insultado. ¿Cierto o no? Fue bofeteado, fue negado, traicionado. Pero una de las cosas sí te digo y es claro, jamás buscó ni a un psiquiatra ni a un psicólogo en Jerusalén. ¿Sí? Él siempre se mantuvo en una relación y en una comunión con el Padre. ¿Sí? Con esto te quiero decir, si has tenido fracasos, no te sientas inútil. Siéntete útil para la obra de nuestro Dios. Porque ten claro que de lo vil y lo menospreciado escogió Dios para llevar a cabo su obra, para manifestarse a través de tu vida. Tú eres alguien que ha sido elegido por nuestro Señor para llevar a cabo una tarea hermosa y maravillosa en este tiempo. ¿Sí? Y tal y como les mencionaba también ahí en el capítulo 15 de Hechos, del versículo 36 al 41, te lo voy a mencionar nada más. Ahí está una persona de nombre Juan, cuyo sobrenombre era Marcos. Él había abandonado una misión, y en ese instante y en ese momento el apóstol Pablo lo relega, no lo acepta, no le permite en un momento dado llevar a cabo una obra o una tarea. Si me puedes proyectar 2 Timoteo 4, del 9 al 11. Fíjate bien, en Hechos, Pablo le dice que no, que es alguien que no servía para ese propósito. Pero ¿qué dice 2 Timoteo? Versículo del 9 al 11. Dice, procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galicia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Puede ser que para algunas cosas no seas utilizado, pero hay algo para el cual el Señor te va a utilizar. Y eso sucedió exactamente con Marcos. En ese momento hay instantes, hay momentos que a lo mejor no vayas a llevar a cabo una obra, pero el Señor tiene su tiempo. El Señor tiene su momento en el cual vas a ser utilizado de una manera muy poderosa por Él. Por lo tanto, no te desanimes. ¿Sí? ¿Amén? Amén. Es cierto, se puede fracasar por diferentes circunstancias, por diferentes situaciones. Se puede fracasar por negligencia. El hijo pródigo fracasó por ser negligente. Él le pidió todo a su padre. Se fue, y cuando se da cuenta en qué circunstancias estaba el hijo pródigo, en dónde estaba, con quién estaba comiendo, y en ese momento se acuerda y dice, es que las personas que le sirven a mi padre están mejor que yo. Pero ¿qué hizo él? Reconoció lo que no había hecho correctamente. ¿Sí? ¿Sabes que también se puede fracasar porque Dios lo permite? Sí, claro. Podemos fracasar porque Dios así lo permite. José fue alguien que fracasó. Su familia lo vende. Fracasa al estar en casa de Potifar. Y pareciera mentira, pero todos los lugares donde llegaba tenía un fracaso. Sin embargo, él siempre se mantuvo adorando y alabando a nuestro Dios. Siempre en una relación y en una comunión con el Padre. ¿Sí? Una de las cosas, tenemos que estar ciertos y seguros que mientras el Señor esté con nosotros, todo lo que humanamente sea un fracaso, en Dios es un escalón para llevarte a la victoria. Estás dando pasos, estás avanzando, que es la palabra favorita de mi esposa. Les manda saludos, por cierto. Me hubiera gustado estar aquí, pero no fue posible. ¿Sí?
Vemos en el caso de Moisés. Moisés también tuvo un fracaso, ¿cierto o no? Llegaba y le hablaba a Faraón y que le iba a mandar plagas, y todas, Faraón no se las aceptaba y no libertaba al pueblo de Egipto. ¿Cuántas plagas tuvo que mandar el Señor para que el pueblo fuera liberado? Mandó 10 plagas. ¿Sabes por qué mandó 10 plagas? Para que Faraón pudiera tomar en cuenta que no era Moisés quien estaba liberando a su pueblo, sino que era Dios quien estaba llevando a cabo la obra. Muchas veces Dios va a permitir que tengamos situaciones o circunstancias para que la gente que está en nuestro alrededor, en nuestro entorno, se pueda dar cuenta que no se trata de nosotros sino de Él. Porque para eso estamos, para que su gloria sea manifestada a través de nosotros. Tú y yo somos un instrumento en sus manos para que Él se magnifique y Él sea glorificado en todo tiempo y todo momento. Dios quería dejarle bien en claro que el que estaba peleando por el pueblo no era Moisés, sino era nuestro Señor. ¡Qué tremendo! Y puedo decir, oye, pero pues Señor. Pero cuando se trata del Señor, tengamos confianza, Él va a hacer la obra. Tú y yo somos esos instrumentos. ¿Sí? 10 plagas mandó el Señor, porque quería que Faraón entendiera que no era Moisés, sino era él el que estaba haciendo la obra. Por lo tanto, iglesia, necesitamos y debemos aprender de los fracasos. No tenemos por qué tener temor al fracaso, ni al desaliento que se nos puede estar presentando. Y te voy a invitar a que vayamos a Juan 21. Del versículo 1 al 6. Dice la Escritura: después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a la barca. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. ¿Qué pescaron? Nada. Y ya cuando iba amaneciendo, dice el versículo 4, se presentó Jesús en la playa. Mas, fíjate bien, esto es bien claro, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo para comer? No sabían, los discípulos no sabían que era Jesús. Y hago hincapié en esto por lo que viene a continuación. Y ellos responden: no. Y él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. ¿Y qué hicieron ellos? Entonces le echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Y aquí es algo que es vital. No sabían que era Jesús. No sabían que Jesús estaba junto a ellos en ese momento, en ese instante. Y para eso te quiero decir una cosa. Fracaso, ¿sabes lo que significa? Falta de éxito. Fracaso no quiere decir que estás derrotado. Muchas veces escuchamos la palabra o que alguien ha fracasado y ¿cómo lo señalamos? Como perdedor. Pero no es ninguna derrota. Fracaso significa falta de éxito. Pero estamos acostumbrados a utilizar palabras en un significado que no es el correcto. Porque un fracaso no quiere decir que estés derrotado. Fíjate bien lo que te digo. Un fracaso no significa que estés derrotado. ¿Alguien de aquí le gusta el fútbol americano? Bueno, hace poco fue el Super Bowl. ¿Sí? Y resulta que cuando iba a empezar el cuarto, ¿sí?, los jefes de Kansas City iban perdiendo por 10 puntos.
Y el entrenador de la ofensiva les dijo, pues aparentemente hasta aquí vamos fracasando, pero todavía tenemos los siguientes 15 minutos, el cuarto para poder resolver esto. ¿Qué les estaba diciendo? ¿Qué señal está dando el coordinador ofensivo a su gente? Les estaba dando esperanza. Y una de las jugadas tremendas que llevaron a cabo en el cuarto fue el riesgo que tomó el quarterback de casi iniciando, avienta un pase de más de 40 yardas y esa anotación. ¿Y qué sucede de manera inmediata? Vuelven a recuperar el balón y vuelven a anotar. Lo que todo parecía que estaba perdido, se resulta que por tomar la confianza, por la palabra sabia que sale de una persona, de un líder sobre su gente, las cosas cambian por completo. De la palabra que tú sueltes va a depender el éxito o el fracaso que puedas tener. De la palabra que salga de nuestra boca, porque nuestra boca tiene poder. Amén. Amén. ¿Y qué resulta cuando en un momento dado llegamos a tener fracasos? ¿Cierto? No hay muchas veces reacciones negativas. ¿Sí? La gente dice, Dios no está conmigo. ¿Cierto o no? Dios no está conmigo. Y podemos ver en lo que acabamos de leer que Dios estaba con ellos. Sí, Jesús estaba con ellos. El versículo 4 lo dice claramente: cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús estaba cerca de ellos, ¿sí? Pero como pescaban de noche, pues no le miraron, ¿cierto o no? ¿Esto qué nos enseña? Ellos escucharon una voz y creyeron en esa voz. ¿Sí? Creyeron en esa voz que les estaba hablando en ese instante, en ese momento. ¿Y qué hicieron ellos? Obedecieron. ¿Sabes por qué? Porque a Jesús se le ve por fe. A Jesús se le ve por fe. Ellos tuvieron fe, escucharon la voz y aventaron. ¡Qué tremendo! Poder comprender y entender estas verdades. ¿Sí? Hay mucha gente que también se molesta con Dios, ¿cierto o no? Se vuelven hasta enemigos de Dios. Dicen, no quiero saber nada de Dios, porque dicen que los había abandonado. Pero aquí vemos a los discípulos, ellos habían fracasado porque no habían pescado nada. Todavía escuchan una voz que le dice, hijitos, ¿tienes algo de comer? Y ellos dicen, no. Ellos pudieron no haber echado, ¿sí? las redes hacia el otro lado, ¿cierto o no? Sí. Pero ellos pusieron atención y escucharon y obedecieron. Por eso es importante escuchar la voz de nuestro Dios, porque Él nos va a dar la victoria. Amén. Él nos va a decir lo que tenemos que hacer y hasta dónde debemos dirigirnos. Pensamos muchas veces que Dios nos ha abandonado. Santiago 4:8 nos habla claramente al respecto. Dice, acercaos a Dios. ¿Y qué? Y Él se acercará a vosotros. Wow. ¿A quién está Santiago? ¿Con quién está hablando? Con gente que cree en Cristo Jesús. No está hablándole a gente que no conoce a Jesús. Pero dice claramente, acercaos a Dios. Y decir, ah, caray, ¿cómo que me acerque a Dios? Si yo estoy en Él. Pero muchas veces no estamos en Él. Pensamos que estamos en Él, pero no estamos en Él. Entonces Santiago les está diciendo, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Inmediatamente después dice, pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificar vuestros corazones.
Hay condiciones muchas veces en nuestro corazón que no nos permiten ver lo que Dios está llevando a cabo. Exactamente. El pecado aparta. Pero si yo creo lo que Mateo 28:20 me dice, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días. ¿Cuántos días? Todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Por qué tener temor? ¿Por qué tener desaliento si las cosas no me están saliendo? Decirle, Señor, ¿qué me estás enseñando? ¿Qué me estás mostrando? ¿Cuál es el camino que debo de seguir? Necesito echar la red para el lado derecho, la voy a echar, pero necesito escuchar tu voz. Pero para eso necesitamos acercarnos más a Dios, mantener esa relación y esa comunión íntima con el Señor. Mucha gente llega a desarrollar un espíritu de miedo, ¿cierto o no? Miedo de temor, ¿sí? De complejo, de dudas. Pero el Señor dice, yo no he puesto en ti un espíritu de temor, sino de poder, de dominio. Eso es lo que Dios ha puesto en ti. Si el Espíritu Santo está en ti, Dios no se contradice. Así es, amén. Lo que Él ha venido puesto en ti, ¿sí? Es un espíritu de temor, de poder, de amor y de dominio propio. Eso es lo que está en ti. ¿Sabes por qué? Porque el que levantó a Jesús de los muertos mora en nosotros. Amén. Y esa es la verdad. Y es allí donde debemos de mantenernos y de sostenernos en un momento dado de nuestras vidas. Amén. Entonces, ¿cómo debo de lidiar? ¿Cómo debo de caminar cuando he fracasado? ¿Qué debo de hacer en un momento dado? El mismo versículo 4, ¿sí? Nos dice claramente, debemos depender totalmente de Jesús. ¿Sí? Cuando hemos fracasado es porque no hemos dependido de Jesús. O no le hemos preguntado qué enseñanzas, qué me estás mostrando, qué área necesito crecer el día de hoy, por lo cual tú estás permitiendo que yo viva o yo pase esto. Él está contigo. Él mora en ti. Él camina todos los días, está junto a nosotros, de día y de noche, las 24 horas del día. Él está en nosotros. Pero necesitamos reconocer nuestra condición. Los apóstoles eso dijeron, ¿han pescado algo? ¿Hay algo de comer? Ellos dijeron, no tenemos nada de comer. Necesitamos reconocer. Muchos no reconocemos nuestros errores, nuestros fracasos, por la situación o la circunstancia por la cual puedes estar pasando, puedes estar viviendo. Y eso te va hundiendo más en tu situación, en tu circunstancia, en la vida que en un momento dado. ¿Sí? Necesitamos escuchar consejo. ¿Qué fue lo que ellos hicieron? Echa las redes hacia el otro lado. ¿Escucharon el consejo? La prueba, y el resultado, ¿cuál fue de haber escuchado el consejo? Así es. Surgen milagros. Cuando escuchamos la voz de Dios, el resultado son milagros. ¿Sí? Son cosas, los resultados van más allá de lo que tú y yo nos podemos pensar o nos podemos imaginar. Por lo tanto, nuestros oídos espirituales son abiertos. Pero para eso necesito escuchar al Señor. ¿Sí? Y el versículo 7 lo dice claramente, dice, entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, ¿qué dijo? Es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, ¿qué hizo? Se ciñó la ropa y se echó al mar. Wow. Nuestros ojos espirituales, o sea, podemos ver con claridad lo que estoy viviendo, lo que estoy pasando y hacia dónde me quiere llevar el Señor. La obra que Él quiere hacer en mi vida. ¿Sí? Proverbios 11:14 claramente lo dice, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo.
¿Sí? Mas en la multitud de consejeros, ¿necesitamos del consejo? ¿Necesitamos de gente sabia a nuestro alrededor? Gente instruida por el Espíritu Santo, gente que ame a Dios y que nosotros recibamos el consejo y pongamos por obra lo que Dios te está pidiendo hacer a través de tu consejero. Claro que sí. Ustedes tienen unos excelentes consejeros, unos excelentes maestros que han dispuesto su corazón para guiarlos en el camino de la verdad, y damos gloria a Dios por ello. Amén, amén. ¿Sí? Hombres y mujeres que tienen sus ojos espirituales abiertos para poder ver lo que tú no puedes ver. Dios te lo puede mostrar y te lo pueden enseñar día a día. Por lo tanto, necesitamos y requerimos aprender a confiar en nuestro Dios. Que Él ha puesto gente alrededor tuya, ¿sí? Que te va a instruir, ¿sí? Que te va a guiar por el camino correcto, que te va a mostrar y te va a abrir los ojos espirituales que necesitan ser abiertos en tu persona. Amén. Amén. ¿Sabes por qué? Por una simple y sencilla razón. Dios nos levanta de los fracasos. Dios nos levanta de los fracasos, pero te tengo una noticia. No nos levanta de las excusas. Levanta de fracasos, pero no de las excusas. Las excusas son terribles. ¿Y sabes por qué no levanta de las excusas? Porque nos ha dado un libre albedrío para que yo decidir si sigo el consejo, reconozco que he fracasado y voy adelante en lo que Dios quiere que yo haga en este tiempo. Y te voy a dar algunos ejemplos de estas verdades. Una de las excusas que debemos hacer a un lado es quiénes somos y de dónde venimos. Si tú supieras mi historia antes de Cristo, es decir, no sé por qué estás parado ahí enfrente, pero le creí al Señor y el Señor hizo una obra en mí. Jueces, en el capítulo 6, versículo del 15 al 18, está hablando con Gedeón, dice: ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Y él le respondió: yo te ruego que, si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y el Señor le responde: yo esperaré hasta que vuelvas. Pero ¿qué sucede? Al principio, Gedeón es escogido por Dios para llevar a cabo una tarea, para libertar al pueblo de Egipto, y dice: ¿yo? Si yo soy pobre y soy además el menor de mi casa. He estado poniendo pretextos. ¿Sí? Por lo tanto, no importa quién eres, no importa de dónde vienes, importa lo que Dios quiere hacer a través de ti. Y eso es lo que nos debe de llevar y seguir adelante. ¿Sí? Una realidad es que excusarse no es de alguien que ha crecido espiritualmente. Gedeón era de una familia pobre y era el menor de sus hijos. Estaba externándole una gran verdad en ese momento, en ese tiempo. ¿Sí? Pero Dios le dio la confianza porque el Señor sabía a quién estaba escogiendo. El Señor sabe el por qué y el para qué te escogió. El por qué y el para qué te escogió. No importa tu condición, no importa lo que hayas hecho ayer, no importa lo que Dios quiere hacer en ti y a través de ti. Que Él se quiere manifestar en todo momento y en todo tiempo. Y en ese instante Gedeón creyó en Él y su actitud cambió por completo.
Y todavía dijo, dame una prueba. ¿Cuántos le han pedido pruebas al Señor? Y le dijo, deja que yo vaya, lleve mi ofrenda y regreso. Pero cuando le cree Gedeón al Señor, le dice, yo voy a llevar mi ofrenda. Luego, yo voy a llevar mi ofrenda. ¿Y qué le dijo el Señor? Aquí te voy a esperar. Eso habla que el Señor es paciente. El Señor es paciente. El Señor está esperándonos. El Señor nos ha escogido para una obra hermosa y maravillosa en este tiempo. ¿Sí? Las circunstancias de Gedeón eran exactamente las mismas. Pero él dijo, le voy a llevar mi ofrenda. ¿Cuántos se quedan sin ofrendar? ¿Y cuántos se quedan sin diezmar? Si es así es porque no le estamos creyendo a Dios. No le estamos creyendo a Dios. No estamos creyendo que Él puede hacer cosas mayores. No estamos creyendo que Él puede en un momento dado sacarnos de la situación, de las circunstancias por la cual estamos viviendo, estamos padeciendo en un momento dado. ¿Sí? Si Dios te ha escogido es porque tiene claro de lo que eres capaz y que te va a respaldar por sobre todas tus circunstancias, por sobre todo aquello que tú puedas estar pasando o puedas estar viviendo. En Éxodo 4, del 10 al 13, hablando de excusas. Entonces dijo Moisés a Jehová, ¿qué dice? ¡Ay! Señor, ¿qué está haciendo? Se está quejando. Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y el Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve, y yo estaré, ¿qué dice? ¿Yo estaré con qué? ¿Y qué? Y te enseñaré. No se trata de lo que yo quiera, lo que yo desea, sino lo que Él quiere hablar a través de nosotros. Lo que Él anhela que tú y yo llevemos a cabo en este tiempo. No son mis palabras, son las palabras del Señor las que te están hablando el día de hoy. Es el Señor hablándonos el día de hoy. Dice, yo pongo palabras en su boca. ¿Sí? Y todavía después de esto que le dice, yo puse las palabras en tu boca, el siguiente versículo. Y dijo, después de que está diciendo, ¿quién hace el sordo? ¿Quién hace el ciego? ¿Quién hace el mudo? Yo voy a poner mis palabras en tu boca. Vuelve otra vez a Moisés y dice, ay Señor. Le dice, te ruego envíes, ¿sí? Por medio del que debes de enviar. ¿Sí lo habéis sido escogido por Dios? Para libertar al pueblo de Egipto, para en un momento dado dar la palabra que el Señor estaba poniendo en un momento dado. ¿Sí? Podemos ver que la respuesta del hombre hacia Dios muchas veces es de queja. ¿Sí? Y estaba hablando con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y le estaba diciendo, yo me voy a encargar, yo lo voy a hacer, yo voy a poner mis palabras en tu boca. Tú lo único que necesitas es estar dispuesto a ir donde yo te pida que vayas. Y así llevar a cabo la obra que yo quiero que hagas en este tiempo. ¿Amén? Amén. Pero una cosa sí te garantizo. El plan de nuestro Señor en tu vida se va a activar si dejas las excusas y lo obedeces. Sí, amén. Así es. El plan de Dios en nuestras vidas se activa cuando dejamos las excusas y le obedecemos. Cuando a mi esposo y a mí el Señor nos estaba dando el llamado de pastor hace algunos años,
Mi pastor, primeramente, el que era mi pastor, a mí me lo había hablado, me acuerdo muy bien, en un noviembre del 2010. Yo iba a salir de Tijuana, iba a ir hasta los Tuxtlas a un trabajo, y mi pastor me llama y me dice, ¿cómo te ves regresando de allá? Yo iba a estar como 2 meses por allá, o 3 meses, algo así. Digo, no es como yo me veo, sino que es lo que Dios le ha dicho a usted que va a hacer, porque él era mi autoridad en ese tiempo. Me dice, ¿no te ves como pastor de la congregación? Le digo, si eso es, cuando yo regrese, eso va a ser. Y yo me fui platicando con mi esposa, me fui con esa circunstancia, con esa situación, y llego a San Andrés, allá a Tuxtla Gutiérrez, a Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y con las personas que estaba trabajando, le digo, una iglesia por aquí cerca, y como a 2 cuadras de donde estaba yo viviendo, había una iglesia. ¿Cómo cree que se llamaba la iglesia? Mi Buen Pastor. Y yo llego a la iglesia y me quedo, wow. Y regreso al tiempo, regreso a Tijuana, y en enero una profeta se acerca a mi esposa y le dice, pues el Señor te viene a confirmar que tienen el llamado de pastores, pero te da la alternativa que si no quieres, por Dios no hay ningún problema, pero eso sí dice, va a llamar a uno de tus hijos para ser pastor, no lo impidas. Obviamente mi esposa y yo, platicando esto que el Señor nos estaba hablando a través de esta profeta, ¿sí? Agarro y decimos, ¿cómo le vamos a decir a Dios que no? ¿Qué excusa o qué pretexto le podemos dar a Dios cuando Dios nos está llamando para hacer algo? Y sobre todo, que nos está diciendo, pero no impidas que uno de tus hijos, porque a uno de ellos lo voy a llamar. ¿Había alguna excusa? ¿Había algún pretexto? Quiero que sepas que después de que regresé de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, nunca más volvimos a tocar ese tema, mi pastor y yo. Y eso fue en enero. En el mes de mayo, una pareja muy amada por nosotros, familiar de personas que están hoy aquí presentes, nos acercan y nos dicen, pues nos vamos a retirar de la congregación. ¿Y eso por qué? Porque vamos a esperar, porque ya Dios nos dijo que ustedes van a ser nuestros pastores. Y todavía le dijimos, oye, pero pues esto puede pasar años, puede pasar mucho tiempo para que esto se lleve a cabo. Pues el Señor nos dijo y vamos a obedecer al Señor. En noviembre, el pastor diciéndome del llamado. Enero, esta profeta, que en un momento dado podíamos decirle que no al Señor. En mayo, esta pareja, nos vamos a ir de la congregación porque ya Dios nos dijo que ustedes van a ser nuestros pastores. Y en agosto llega un apóstol de Argentina y nos invita a esa reunión. Pero ese día era el cumpleaños de nuestra hija, la más chica. Y por costumbre siempre hemos tenido que los cumpleaños de nuestros hijos, pues estamos con ellos. Pues resulta que era exactamente el día del cumpleaños de ella y era por la tarde. Dijimos, pues ¿sabes qué? No vamos a poder ir. Dice, bueno, pues ahí se los dejo. Y ya llega el día del cumpleaños y todo, y ese día se nos acerca nuestra hija, la más chica, que se llama Valeria. Y nos habla a Mari y a mí. Dice, papá, ¿saben qué? Pues ya me puse de acuerdo con mis amigos y en la tarde nos vamos a ir al cine, vamos a hacer esto, vamos a hacer... Dice, comemos juntos y ya tienen la tarde libre. La reunión comenzaba a las 5 de la tarde con este apóstol. Y fuimos a la reunión, estuvimos allí presentes y de repente había gente y quedamos separados, mi esposa y yo. Ella quedó hacia mi mano derecha y yo me quedé dan de cuenta que ella estaba, cuando estaba la hermana Marcela, y yo estaba de este lado, totalmente. Y ahora ya, este apóstol ora por mi esposa tiene el don de profecía.
y empieza a decir acerca del don de profecía y todo lo que en un momento dado Dios lo usaba por esa área. Dice, pero no quiero hablarte hoy de eso. Te vengo a decir que quiero que seas pastora. Y él se siguió orando y llega conmigo. Y me empieza a hablar acerca de situaciones que yo viví. ¿Sí? Dice, pero... Y me decía, y siempre me preguntaste que por qué has vivido, por qué ha pasado todo esto. Yo dice, no me debiste haber preguntado por qué. Me debiste haber preguntado para qué. Quiero que seas pastor. Entonces estaban ahí las personas que nos invitaron y dijeron, son esposos. A los únicos que le había dado el Señor en ese momento a este apóstol para que fuésemos pastores. ¿Cómo decirle que no a Dios cuando Él está pidiendo que llevemos a cabo algo? No usamos ninguna excusa. Le creímos, le obedecimos al Señor y llevamos 8 años pastoreando para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Confiando y creyendo lo que Él está haciendo. ¿Sí? ¿Quieres ver un caso donde se usa una excusa muy tremenda? Vamos a Génesis 3, del versículo 9 al 11. Mas Jehová Dios llamó al hombre. ¿A quién llamó? ¿Y quién era el hombre? Y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Dice, ¿has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, ¿a quién Dios le había dado la instrucción de no comer del árbol? A él. A él le había dado claramente la instrucción. ¿Sí? La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? ¿Y qué le contesta a la mujer? La serpiente me engañó y comí. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Ninguno de los dos aceptó la responsabilidad que tenía. Adán le echó la culpa a Eva y Eva. ¿Qué hubiera pasado si Adán hubiera reconocido que había cometido un error? ¿Qué hubiera sucedido si Eva hubiera reconocido, sabes qué, perdóname Señor, hice lo incorrecto? Mi esposo me había dicho que no debíamos de comer de ese árbol, pero yo fui. No reconocieron su condición. Si lo hubieran reconocido, no sabríamos qué estuviera pasando hoy en día. ¿Sí? Pero la realidad es que ellos en un momento desobedecieron la instrucción de Dios. Y esta parte nos da otra enseñanza. Nuestras acciones, nuestra manera de comportarnos, de llevar a cabo nuestra vida, refleja lo que comemos. ¿Sí me explico? Porque ellos tenían temor, porque ellos tenían miedo, porque ellos se dieron cuenta que estaban desnudos, se dieron cuenta de la condición. O sea, se manifiesta en nuestro ser lo que comemos. ¿De dónde te estás alimentando? ¿De dónde te estás alimentando? ¿De lo que Dios te está dando o lo que el mundo te está mostrando? Vamos a manifestar en nuestras vidas lo que estamos comiendo. Lo que estamos comiendo es lo que estamos nosotros llevando a cabo. ¿Sí? Y el resultado, después de las excusas, ¿qué sucedió? Lo sacó del huerto del Edén. Lo sacó del huerto del Edén. Una cosa debemos de tener en claro: toda excusa no superada se convierte en maldición. El Señor nos dejó su palabra, ¿cierto o no? Allí está todo lo que debemos de seguir, todo por donde debemos de caminar. Ahí está, no hay excusa, no hay excusa. Y Juan 5, 15, 22 claramente nos lo enseña. Jesús hablando dice: si yo no hubiera venido
ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. Él vino y cumplió la ley. Él vino y llevó a cabo una obra redentora. No hay excusa para que pequemos. No hay razón para que pequemos. Estamos en el camino del Señor. El Señor va a poner gente a nuestro alrededor, en nuestro entorno. Pero para esto necesitamos llevar tres cosas que son importantes. En Primera de Crónicas 4, versículos 9 y 10. Viene toda la descendencia de Judá y circunstancialmente en el versículo 9 se para de repente la genealogía y dice: y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo: por cuanto lo di a luz en dolor. Fíjense qué establecimiento estaba haciendo la madre de Jabes sobre la vida de él. ¿Qué le estaba diciendo? Lo di en... O sea, que había sido un dolor para ella. ¿Había un establecimiento que estaba haciendo la mamá de Jabes sobre la vida de él? Sí, estaba haciendo eso. ¿Sí? Pero ¿qué es lo que Jabes, cómo actúa, cómo reacciona Jabes en ese momento? Dice: e invocó Jabes al Dios de Israel diciendo: oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal, para que no me dañe. Y el resultado, ¿qué fue? Bendición. La madre le había dicho, le estaba diciendo: es una maldición, porque lo tuve con dolor, es alguien destinado a un fracaso. Había un establecimiento que estaba haciendo la madre de Jabes sobre su vida, en ese instante, en ese momento. Pero ¿sabes una cosa? Lo que hayan establecido en tu vida, lo que hayan determinado en tu vida, en el pasado, no determina ni tu presente ni tu futuro. Jabes toma una actitud que es la que debemos de tomar todos nosotros, de invocar el nombre de nuestro Señor y pedirle que nos bendiga, y el resultado va a ser que Dios nos va a bendecir. Que Él nos va a bendecir. ¿Sí? Fíjense bien la actitud de Jabes. Cuando muere Lázaro, ¿qué sucede cuando Jesús llega? Le reclama, ¿cierto o no? Si hubieras estado aquí presente, no hubiera pasado nada. ¿Y qué les dice Jesús? Si creyeres, ¿cuál iba a ser el resultado de que ellos creyeran? Dice: verías la gloria de Dios. Inmediatamente viene el milagro, ¿cierto o no? ¿Qué le dice? Lázaro, levántate. Y Jesús hace el milagro en ese momento, ¿cierto o no? ¿Lo levantó de dónde? De la muerte. ¿Y cuántos días de muertos llevaba? ¿Cuántos días? 4 días de muerto. Nada más. 4 días de muerto. ¿Sí? Sale de la tumba Lázaro. ¿Y cómo sale Lázaro? ¿Salió caminando a gusto? Salió atado de pies, de manos. Dios hace milagros. Dios hace milagros. Nos puede traer de muerte a vida, pero nosotros venimos atados de pies y manos. ¿Y qué es lo que Jesús hace? Y dice: desatadle. ¿Jesús lo desató? ¿Quién lo desató? Alguien más lo hizo. Quiere decir que hay alguien que Dios ha capacitado, ha instruido para que nos desate. Dios ha instruido gente, ha capacitado gente que está a tu alrededor para que te desate. Y después dice: y dejadlo ir. Porque atado de pies y manos es imposible que podamos caminar. Y ese dejadlo ir es
tú haces tu tarea, tú haces tu labor, yo ya hice el milagro, tú haces tu parte y ahora Él tiene que hacer lo suyo. Tenemos responsabilidad en un momento dado de lo que hacemos. ¿Sí? ¿Cierto o no? Ahora vamos a Marcos 5, del versículo 39 al 43. Y con esto llega Jesús, ¿sí?, a la casa de Jairo. Dice, y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Había una algarabía porque la hija de Jairo había muerto, ¿cierto o no? Siguiente, por favor. ¿Y qué hace la gente que estaba alrededor? Dice, y se burlaban. ¿De quién se burlaban? O sea, ¿cómo que vienes y nos dices por qué alboroto si acaba de pasar esto? Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entraba y entró donde estaba la niña. El siguiente. Y tomando la mano de la niña, le dijo, Talita Cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. ¿Y qué sucedió? Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. ¿Y el siguiente, por favor? Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese. ¿Ustedes creen que se iban a quedar callados después de lo que acababa de suceder en ese momento? Y dijo que se le diese. Gente ha instruido, Dios ha instruido gente para desatarte, dejarte ir, y gente para darte de comer. Gente para darte de comer de su palabra, que seas alimentado correctamente para que puedas llevar esa vida en victoria y gloriosa en Cristo Jesús. Para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Iglesia, no importa tu situación, no importa tu circunstancia, importa lo que el Señor quiere hacer en ti y a través de ti. Entendiendo con eso, ¿tengo parte? Sí. Y Javes nos lo muestra claramente lo que debemos hacer. ¿Necesitamos hacer algo? Sí. Pero también gente que Dios ha instruido para que te desate y para que te dé de comer. Y hablando espiritualmente, para que tus ojos y tus oídos espirituales sean abiertos y que recibas el alimento espiritual que necesitas, que requieres para poder llevar a cabo con éxito la vida que Dios tiene para ti y los tuyos. ¿Por qué no le damos un fuerte aplauso a nuestro Dios y glorificamos al Padre? Hay una alabanza que le pedí al pastor Ernesto si la podíamos pasar. Quiero que la escuches detenidamente. Escúchala detenidamente, por favor. El Señor te va a hablar de una manera muy hermosa. Entre las
aunque no sepa lo que vendrá, sé que tu verdad nunca fallará. Yo sé que a mi lado siempre estás. Yo sé que a mi lado siempre estás. Hablando más entre las llamas, que va a estar junto a mí. Hablando más sobre las aguas, que puede el mar abrir. Que en mi interior no queden dudas de tu fidelidad. Me alegraré en las batallas, porque contigo ahí estarás. Tú los vencerás, las tinieblas a tus pies se rendirán. Unirán tu voz desde el cielo y los muros caerán. Traes libertad, las cadenas ante ti se romperán. Nada nos separará, nada nos separará. Hablando más entre las llamas, que va a estar junto a mí. Hablando más sobre las aguas, que puede el mar abrir. Que en mi interior no queden dudas de tu fidelidad. Me alegraré en las batallas, porque contigo ahí estarás. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí ¿Sabes que estarás. Dios les presta tu vida? En esta certeza dice: hubo, hay y habrá. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Si tú has pasado por situaciones, circunstancias que no le has permitido al Espíritu Santo llevar a cabo la obra que Él quiere, ahorita es una hermosa oportunidad para decirle: Señor, yo no he hecho lo correcto delante de ti. Yo he permitido, me he dado el escuchar al enemigo. Este es un hermoso tiempo. Es un hermoso tiempo en el cual tú le puedes decir: yo creo en tu fidelidad. Fíjate bien lo que dice la Escritura, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y librarnos de toda maldad. Fíjate bien lo que dice la Escritura. Dice: si confesamos que somos pecadores. Dice: si confesamos nuestros pecados. O sea, es cierto, reconocemos a Jesús como Señor y Salvador, pero necesitamos confesar nuestros pecados. ¿Qué pecado es aquel que no le has confesado a Jesús? ¿Qué pecado es aquel que no te ha permitido dar el siguiente paso? Es que yo ya reconocí a Jesús como Señor y Salvador. ¿Ya le confesaste tus pecados? ¿Ya les confesaste tus pecados? Hemos confesado a Jesús como Señor y Salvador, pero muchas veces no le hemos confesado nuestros pecados. Porque es allí donde está la diferencia. Yo puedo reconocer que soy pecador, pero ¿le he confesado mis pecados? ¿Le he dicho todo lo que hice? Él lo sabe. Pero dice: si confesamos nuestros pecados, no que somos pecadores. Hay una tremenda diferencia entre una y la otra. ¿Te has sentido fracasado? O a lo mejor has fracasado porque no le has confesado tus pecados. Y este es un buen tiempo para poder entender y poder comprender lo que no hemos hecho correctamente. Importante, una de las cosas que Dios nos ha hecho mucho hincapié en la lectura de la Escritura son los puntos, las comas, los 2 puntos y seguidos. Todo eso tiene un tremendo valor que muchas veces lo leemos de corrido. No
pues yo ya confesé a Jesús como Señor y Salvador, pero le hemos confesado nuestros pecados, todo lo que hiciste, cada uno de ellos, todos los pecados. Muchos no se lo han confesado a Jesús. Muchos no se lo han confesado a Jesús. Altivez, orgullo, soberbia. Y te puedo enlistar toda una serie de pecados. ¿Sí? El mundo con qué batalla hoy en día más que nunca, con la inmoralidad sexual. ¿Cierto o no? Estamos viviendo tiempos de Sodoma y Gomorra. Eso es lo que se está viviendo hoy en día. Pero el Señor ha dicho, claro a su iglesia, que este es un año, el año del profeta Elías. El año del profeta Elías. Es un año de persistencia, de perseverar, de caminar en fe. Necesitamos tomar el lugar que nos corresponde, el lugar que Dios nos ha dado. Somos hijos. Somos hijos de Dios. Necesitamos reconocer nuestra condición. Necesitamos decirle, Padre, he hecho todo esto, y cada uno de los pecados. Ahí en Tijuana hicimos hasta una lista de todos los pecados, y algunos hasta le agregaron otros que no pusimos, porque necesitamos confesar nuestros pecados, porque es cuando venimos realmente a libertad. Porque si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y librarnos de toda maldad. Él está dispuesto a bendecirte. Él ha puesto gente para desatarte, gente para darte de comer. ¿Estás dispuesto a dejarte ser desatado? ¿Estás dispuesto a recibir el alimento espiritual que Dios está entregando para este tiempo? Es algo que es vital, iglesia. Es algo que es vital. Permitámosle al Espíritu Santo hacer la obra. ¿Sí? Al principio le damos la bienvenida al Espíritu Santo, ¿cierto o no? ¿Le hemos dado la bienvenida al Espíritu Santo? El Espíritu Santo ha venido ¿para qué? A nuestras vidas. Para instruirnos, ¿para qué más? Redarguirnos, ¿para qué más? Exhortarnos, enseñarnos, para convencernos de nuestros pecados. Si tu vida sigue siendo la misma, quiere decir, y esto que tú recibes bien fuerte, y en Romanos 7 habla, si es que el Espíritu Santo vive en ti, dice la Escritura. Si es que el Espíritu Santo vive en ti, dice la Escritura, Él nos va a redarguir, nos va a instruir en justicia, nos va a mostrar todo lo malo, lo que no estamos haciendo correctamente. Entonces es cuando le podemos confesar nuestros pecados. Esa es la labor del Espíritu Santo en nosotros. Esa es la labor del Espíritu Santo. En muchos lados se dice, se habla, ya confesaste a Jesús, no te preocupes, ya tienes vida eterna. Si me pasas Apocalipsis 3:5, por favor. Ya para cerrar, porque si no me voy hasta mañana. ¿Qué dice? El que venciere será vestido de qué? ¿Qué tienes que hacer? ¿Para hacer qué? ¿Vestido de qué? ¿Y qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Y no borraré. Hay una condición. El que venciere. Para estar en el libro. Dice, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Al que venciere, al que venciere, al que venciere. ¿Qué necesitas vencer? ¿Qué necesitas vencer?
Por encima de qué necesitas permitirle al Espíritu Santo que haga su obra en ti. Si el Espíritu Santo mora en ti, vas a vencer. Pero si el Espíritu Santo no mora, no vamos a poder vencer. Se nos van a presentar situaciones y circunstancias. Por eso podemos entender por qué hay fracaso en fracaso, porque hay desaliento tras desaliento que nos impiden llevar a cabo lo que el Padre nos está pidiendo hacer. Amén. Qué importante es esta iglesia para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Este tiempo lo vamos a dejar para que tú lo puedas meditar, lo puedas revisar y darte cuenta de lo que necesitas en un momento de confesar. Dios ya te proveyó lo que necesitas. Ya tienes el que te da de comer espiritualmente. Ya tienes el que está dispuesto a desatarte. Te falta nos falta muchas veces ser como Jabes. No permitas que tu pasado, ¿sí?, determine tu presente y tu futuro. Porque Dios levanta del fracaso, pero no de las excusas. Qué tremendo, ¿verdad? Pero es una gran verdad. Es una realidad. Y Dios viene a celebrar el primer año de Sion para decir: necesitas reconocer que has fracasado. En pocas palabras, ya está bueno de excusas, ya está bueno de pretextos. El Señor tiene una tremenda y maravillosa obra que les ha mostrado a sus pastores para llevar a cabo en esta ciudad, y Él lo va a hacer, Él lo va a llevar a cabo, pero necesita de ustedes. Ellos solos no pueden, ellos solos no pueden. Por eso Dios te escogió a ti, Dios te eligió a ti para llevar a cabo esta maravillosa obra aquí en Mexicali, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea exaltado en ti y a través de ti. Y grandes prodigios y milagros van a suceder, se van a manifestar, pero solamente si le crees y le obedeces a nuestro Señor. Amén. Bueno, le damos un fuerte aplauso a nuestro Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús.